Damos gracias al Señor, hermanas, hermanos, especialmente a los de la congregación y a todos los amigos que nos ven por YouTube. Les saludo y les abrazo con el amor de Cristo. Soy el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo, Isidro Casanova. Estoy juntamente con mi esposa para hacer este programa. Hoy estuvimos a la mañana, de 10 a 11 de la mañana, en el programa de esta mañana. Ahora estamos a esta hora nuevamente porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que es un libro bastante largo. Entonces, como quiero aprovechar esta semana, digamos, de descanso, entre comillas, entonces para que ustedes puedan meditar, si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes pueden hacer las preguntas por Messenger. Bueno, a todos los hermanos de la iglesia les abrazo en el Señor y bueno, el Señor les bendiga, les fortalezca grandemente sus vidas, hermanos y hermanas. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar después con el estudio de la palabra del Señor. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Gracias, juntamente Señor, con mi amada esposa. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, para pedirte, Señor, la autorización, tu permiso, Señor, tu unción para poder trazar tu palabra en esta tarde, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, que nos llenes con tu poder, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que esta palabra que estamos trazando, Señor, pueda ser de edificación, Señor, pueda ser de preparamiento, pueda ser de perfeccionamiento, Señor. Oh Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludo a todos los hermanos amigos. A todos les saludo, hermanos. Vamos a cantar el himno, el coro número 252 del himno de Gracia y Gloria, del himnario. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor, y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarte a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarte a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarte a ti en santidad. Gracias le damos al Señor por la alabanza, hermanos.
Gracias, La verdad que, gloria a tu nombre, Jesús. que tenemos que frecuentar más ese lugar, ¿no? Gracias. Donde nos postramos al Señor y bueno, y le damos toda la gloria a Él. Sabemos que somos dependientes de Él y de su Espíritu Santo y por eso vamos a su presencia, nos arrodillamos y oramos al Señor. Vamos a comenzar nuestro estudio o vamos a continuar el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en los últimos versículos. Que el Señor nos ayude. Y estamos hoy leyendo el versículo, creo que era el versículo, vamos a leer desde el versículo 17. ¿Del 17? Sí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Sí, más. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora vamos a ir al capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces nosotros ahora vemos cada detalle de este ser que vio Juan, que era el mismo Jesús que había estado con él en la tierra 2000 años antes, ¿no? O no sé cuánto tiempo antes, porque él se fue al futuro, ¿no? En el día del Señor, que no sabemos cuándo será eso, no sabemos el día ni la hora, ¿no? Gracias. Eso solamente el Padre lo sabe. Entonces nosotros vemos que cuando él giró sobre sí mismo para oír la voz, para ver la voz que hablaba con él, él se encontró con el Señor Jesucristo resucitado y vestido como juez en medio de las 7 iglesias, en medio de las 7 iglesias. Y él hacía la descripción de su ropaje, cómo estaba investido, que ya lo vimos en la mañana. Si ustedes quieren escuchar la parte de la mañana, muy interesante, hermano, ¿no? Fue investido con esa vestimenta de juez, ¿no? Para poder juzgar en medio de las 7 iglesias. Y cada detalle que él nos va presentando, porque acá dice: y sus pies semejante al latón fino, ardiente, como un horno. Entonces cada detalle nos va describiendo a Jesús como juez, ¿no? Y cada detalle intensifica el juicio, porque el bronce, ¿no? O latón fino, como se ven en otras versiones, eso siempre significa juicio. El bronce significa juicio. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 27, en el versículo 2, amor, ¿no? El bronce siempre en tipos y en figuras, en el Antiguo Testamento y ahora en el libro de Apocalipsis, representa el juicio. Y eso lo llevaba sobre sus pies, sí. ¿Éxodo cuánto? Éxodo 27:2. 27:2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Ese es el altar de bronce, donde se colocaba el cordero que era sacrificado, llevando el pecado del pecador, ¿no? Y nosotros sabemos que ese juicio cayó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pasó por el juicio de Dios, ¿no? Pasó por el juicio de Dios, ¿no? Y no podía evitar eso, se tenía que dar, se tenía que cumplir lo que estaba escrito sobre
Jesús como el Mesías, que el Mesías iba a sufrir, ¿no?, el castigo, la ira del Dios Todopoderoso, ¿no?, por ocupar nuestro lugar, no porque Él haya hecho algo malo, no porque Él haya pecado, porque Él nunca pecó, pero Él tomó nuestro lugar y la muerte que Jesucristo recibió la merecíamos nosotros la teníamos que haber recibido, pero la recibió el Señor, como el cordero manso, ¿no?, que ni abrió su boca cuando lo escupían, lo torturaron, y un quejido se escuchó de Él. Entonces, el bronce, nosotros vemos como en ese altar era consumido el cordero que era sacrificado. Y ese cordero del Antiguo Testamento que era sacrificado señala el Calvario. Ese era una representación, una sombra, un tipo del Calvario, de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Juan dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, 29, léeme a ver, hermano. No, porque ¿quién era el cordero? ¿A quién representaba ese cordero que era sacrificado en el altar de bronce? Y entonces el profeta Juan, el apóstol Juan, también era profeta, dice quién era ese cordero. 1:1. No, 1:29. 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viéndolo a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces Jesús recibió como un cordero, no como una oveja, sino como un cordero recibió el juicio de Dios que nos correspondía a nosotros, ¿no? Y ese juicio fue sin misericordia, sin una milésima de misericordia. Por eso hoy a la mañana hablábamos de ceñir los pechos para poder ceñir el amor, ¿no? El amor de Dios, y Dios mismo habrá ceñido sus pechos para poder sacrificar a su propio Hijo, ¿no? Por nosotros, para que se pudiera lograr la redención de aquellos que iban a creer en Jesucristo. Ahora, latón fino, eso representa un juicio intrínseco, ¿no? Un juicio intrínseco significa el latón fino o el bronce fruñido, ¿no? Y eso representa la llama de grave y cruel juicio, ¿no? El bronce fruñido, ¿no? Que daba un color bien rojizo, ¿no? Estaba ardiendo, ¿no?, el Señor en el juicio que nos correspondía a nosotros. Nosotros no sabemos, ni siquiera tenemos ni idea de lo que nuestro amado Señor sufrió en la cruz del Calvario. No tenemos ni idea, hermano, del sufrimiento, no solamente por haber recibido, porque el menor de los dolores que él recibió fueron los azotes y que desgarraban su carne. El menor de los dolores que él recibió fue la corona de espina que le pusieron en la cabeza. El menor de los dolores que él recibió fue los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Eso es el más pequeño dolor. Pero él cargó el pecado de todos nosotros. Dice, eso habrá sido algo terrible. Y lo que más me impresiona es que él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y nuestros dolores, el dolor que habrá sufrido el Señor en el madero, nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Solamente para poder tener una pequeñísima idea, tenemos que ir a terapia intensiva de algún hospital donde las personas se quejan a grito desalmado, no por lo que lo aqueja, ese dolor, ese sufrimiento. Y Jesús llevó el de todos. Fíjese, no tenemos ni idea y esperemos nunca tenerla. Yo no quiero tener esa experiencia en mi vida y espero que tampoco usted, hermano amado. Entonces acá declara que el Hijo de Dios se mueve por medio del Espíritu mediante la palabra de Dios, ¿no? Por el Espíritu y así Él juzga a la iglesia. En cada parte de la iglesia, Él juzga por medio de la palabra, ¿no?
Él tiene autoridad, no de juzgar la iglesia, de juzgar a cada creyente, porque Él se presentó sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes delante del Padre. Él se presentó perfecto, Él fue declarado por el tribunal del cielo como justo, ¿no? Como que nunca pecó y que nunca va a pecar el Señor Jesucristo. Entonces, Él teniendo las debilidades semejantes a las nuestras, como Él tenía la posibilidad de pecar a través de la tentación, Él podría haber pecado, pero Él nunca pecó, ¿no? Y Él espera de nosotros lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos investidos de la manera que Él lo fue y hemos recibido una vida que fue probada y aprobada, que es la vida del Espíritu, ¿no? Que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir frente a todo lo que estamos entendiendo? Que Dios sea alabado, que Dios sea alabado siempre, siempre, que el Señor sea alabado y que su Hijo Jesucristo sea alabado. Sea glorificado su nombre para siempre por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Porque el amor de Dios es algo tan grande, hermano, ese amor que Él demostró por medio de su Hijo, ¿no? Es algo que nosotros no podemos entender, tal amor, solamente por el Espíritu Santo, hasta donde Él nos permite entender. Pero que este sufrimiento, este padecimiento y esta redención que hoy nosotros gozamos tuvo un precio muy alto. Y entonces hoy se paran en medio de las 7 iglesias con el derecho legal, con el derecho de haberse presentado justo, de haber alcanzado la justicia que nunca nosotros hubiéramos alcanzado. Él tiene el derecho de estar en medio de los 7 candelabros de oro y juzgar a cada iglesia en su condición, ¿no? En su maldad y en su bondad. Todo Él va a juzgar. Entonces, nosotros tenemos que ver que la misma palabra que consume la escoria, por así decirlo, también esa misma palabra edifica. La misma palabra que consume, ¿no? Edifica también, ¿no? ¿Y qué edifica? Lo que queda. ¿Lo que queda de qué? De la escoria. Es decir, de la escoria, cuando la palabra juzga, la escoria, la suciedad, la inmundicia, ¿no? Todo eso cae, pero queda el espíritu, queda el alma santificada. Y entonces edifica. La palabra que condena el error, ¿no? Porque la palabra condena el error, también aplaude, por así decirlo, lo que es recto, ¿no? Lo que es recto, ¿no? Y esto es algo que nos conforta, algo que nos llena de gozo, no sabiendo que si nosotros andamos en la justicia de Dios, vamos a ser recompensados justamente, ¿no? Pero si no andamos conforme a la justicia de Dios, entonces vamos a ser disciplinados, vamos a ser exhortados por el mismo Señor, ¿no? Y acuérdese que nosotros determinamos el lugar que ocuparemos en aquellos días, ¿no? Dios no determina eso, ¿no? Eso lo determinamos nosotros aquí ahora. ¿Qué lugar va a ocupar usted y qué lugar voy a ocupar yo? Entonces, fíjese lo que leíamos en el versículo 15, creo que dice de Apocalipsis 1:15, creo que era, o antes, cuando habla de los ojos, y sus ojos como llama de fuego. Sí, en el 14, en la última parte del versículo 14, sus ojos como llamas de fuego. Y ahí nosotros veíamos que Él escruta, Él examina lo profundo de nuestro corazón. Ahí nosotros escondemos cosas malvadas, cosas que hemos hecho y que nunca nadie se lo dijimos, ni lo hemos confesado. Siervos de Dios que han predicado la palabra del Señor y sin embargo han cometido pecados terribles, ¿no? Y lo han escondido en su corazón. Bueno, todo eso saldrá a la luz aquel día. Y por eso van a tener pérdida de su recompensa. Pero hoy estamos a tiempo todavía. Estamos en este mundo para poder confesar con nuestra boca al Señor Jesús y a los hermanos maduros de la iglesia. Porque tenemos que confesar nuestros pecados los hermanos maduros. Porque todo lo que se ate en la tierra se ha atado en los cielos. Y todo lo que se desate
en la tierra será desatado en los cielos también. Que el Señor nos ayude, hermano, ¿no? A andar en temor delante de Él. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis más. Gloria al nombre del Señor. No, porque viene hablando de que creo que está en el 15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y ahora vamos al 16 de Apocalipsis. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ajá, capítulo 16, ¿no? De Sí. Apocalipsis, ¿no? Sí. Sí. Dice, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más, ¿no? Alabado sea el Señor. Y entonces nosotros vemos aquí en este pasaje, nosotros vemos como el estruendo de muchas aguas, ¿no? Esta manera de expresarse de Juan, ¿no? Corresponde también al capítulo 19:6 de Apocalipsis. 19:6. El estruendo de muchas aguas. ¿Qué es eso? El estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa eso en el sentido espiritual? Sí. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Quiere decir que las muchas aguas son una gran multitud que levantan su voz. Y cuando imagínese la multitud que va a ser allí, en ese momento que va a haber delante de él, ¿no? Que va a aparecer como en el 14, en el 15, como estruendo de muchas aguas, como cuando mucha agua viene arrastrando, viene con fuerza, con ímpetu y golpea contra la roca, ¿no? Y hace un estruendo, ¿no? Una explosión allí. Bueno, eso es el estruendo de muchas aguas. Y así, eso se habla de una multitud que va a estar ahí, ¿no? Y su voz como el ruido de muchas aguas. La voz del Señor va a ser una voz poderosa, ¿no? Va a sacudir, ¿no? los cimientos del mundo entero. Su voz, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y como dijimos anteriormente, ¿no? Que los creyentes en completa madurez, lo que son la esposa, ¿no? Ellos están de acuerdo con todo lo que diga la palabra del Señor, ¿no? Nosotros estamos en simpatía con el Señor. Y estos creyentes maduros, crecidos en Cristo, ellos son los ejecutadores, por así decirlo, de los juicios de Dios en este tiempo, ¿no? Solamente una persona que puede juzgar con justicia, con rectitud, como lo haría el Señor, es un hermano maduro, crecido y desarrollado en el mensaje de la gracia, un vencedor, uno de la fila de la esposa, ¿no? Pero ¿quién juzga a la iglesia? Los carnales. No, los carnales nos juzgan y nos condenan a nosotros por el estilo de vida que llevamos, o lo que predicamos, o lo que sentimos, ¿no? Pero ellos no se atreven a vivir la vida que nosotros vivimos, no la consagración que nosotros tenemos, pero eso gracias a este mensaje de la gracia, ¿no? Y eso tenemos que entender nosotros. Vamos a leer nuevamente en el versículo 19:6 más de Apocalipsis. 19:6. Sí. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y nosotros podemos comparar este sonido, esta voz tan fuerte que oyó Juan, con Ezequiel 1, versículo 4 y 24. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel 1, 4
y 24. Ezequiel 1:4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Sí. 24. Y el versículo 24. Y oí el sonido de sus alas cuando sonaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Fíjese, como el ruido de mucha gente, dice, en el 24, hermano. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se prepara para... Cuando se paraban y bajaban bajaban sus alas. Y sus alas, ¿vio? Poderosa la voz que él escuchó, ¿no? Lo habrá sacudido a él en todo su ser, en todo su ser. Y después dice el versículo 16 del capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 16. 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero ahí la palabra de Dios nos habla en el capítulo 20 del mismo capítulo, quiénes son aquellas estrellas, que son los pastores o los ángeles, ¿no? Los mensajeros de la iglesia. Decimos que son los pastores porque los pastores son mensajeros de Dios. Ellos dan la palabra de Dios. Pero también todos aquellos que dan la palabra de Dios son mensajeros, no de Dios. Pero en este caso son los ángeles de las iglesias. Ahí en el capítulo 20, ¿no, mamá? Sí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y las 7 iglesias representan, ¿no? Esas 7 iglesias que Juan vio ahí representan la iglesia completa de esta edad, de esta dispensación. Bueno, ahí estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, no, de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de ¿qué más? De la Odisea. De la Odisea, ¿no? Ahí estaban todas las iglesias, ¿no? Y estas iglesias abarcaron todo este periodo de la iglesia, ¿no? Porque usted va a ver que todas las iglesias, aún la iglesia última de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, se manifestó ya, que es la iglesia mundana, que es la iglesia que dice que no tiene necesidad de nada, pero Dios la juzga y la encuentra con falta. Pero también, de hecho, estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Entonces, las 7 iglesias representan, ¿no? a toda la iglesia a través de esta edad. Y primero se manifestó la iglesia de Éfeso, después se manifestó la iglesia de Esmirna, donde los hermanos fueron muertos por causa del nombre de Jesús. Después se manifestó la iglesia de Pérgamo, cuando la iglesia se casó con el Estado en el tiempo de Constantino. Después se manifestó la iglesia de Tiatira, ¿no? Que fue el resultado de la unión de la iglesia con el Estado. Después se reveló parte de la iglesia en Tiatira, y vinieron la iglesia de Sardis, que es la iglesia de los protestantes, ¿no? La iglesia de Filadelfia son los vencedores de toda la edad de la iglesia que están vivos, ¿no? Y después está la iglesia de la Odisea. Alabado sea el Señor, que es la iglesia mundana, que es la que se está manifestando hoy día. Bueno, entonces vemos y entendemos ahora podemos entender que esas 7 estrellas son las 7 iglesias que representan a toda la iglesia en el tiempo de la cristiandad.
Así las estrellas representan todos los ministros evangélicos de esta edad, ¿no? Eso representan las estrellas. Y entonces y ellos están en la diestra del Señor. Me equivoqué yo cuando dije que los candeleros son las 7 iglesias, ¿no? Y las estrellas son los pastores de cada iglesia. Y ellos están en la mano derecha del Señor. El Señor cuida de sus siervos. Ellos están en la mano derecha del Señor. Él los sostiene a ellos, ¿no? Con poder y con gran gloria. ¿No? Tocar a un pastor es tocar la mano de Dios, ¿no? Imagínense la delicadeza que una persona tiene que tocar, que tiene que tener antes de tocar a un siervo de Dios, a un siervo que Él puso, ¿no? A un siervo verdadero. Entonces la palabra estrella, eso nos da a entender algo a nosotros, ¿no? Esto nos da a entender que estamos en el tiempo de oscuridad, porque la estrella no sale en el día, sino que la estrella sale en la noche, ¿no? Y nosotros vemos que Cristo es el sol de justicia, según Malaquías 4:2, ¿no? Pero ahora, como estamos nosotros en un tiempo de oscuridad, ¿no? En cuanto a nuestra comunión con Dios, el mundo está en oscuridad en ese sentido, y parte de la iglesia también. Entonces estamos esperando al sol de justicia, según Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora ese sol de justicia ahora está ausente, ahora están las estrellas nomás. Y si alguien quiere no estar en la oscuridad, entonces tiene que sujetarse, ¿no? a las estrellas que dan luz. Y esos son los siervos del Señor, que están en la mano, que tenían su diestra, en su mano derecha, ¿no? Tenían su diestra a los siervos del Señor. Y ellos son la luz. Ellos son la luz para la iglesia, especialmente para la iglesia. Por eso habla del andar del pastor. Y ahí tiene concordancia con lo que dice Pablo en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 7 creo que es, ¿no? Donde él nos llama a nosotros a estar sujetos a nuestros pastores y a obedecerle a nuestros pastores. Pero vamos a leer el 7 y después vamos a leer creo que el 13 o el 17. 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced, el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese la importancia de su pastor en su iglesia, hermano. La importancia de su pastor, ¿no? Cómo usted debe, como dice el apóstol Pablo, hay mucha enseñanza con respecto a eso, cómo usted tiene que darle valor a su pastor, ¿no? Aquel que le lleva a usted, a la iglesia, al perfeccionamiento, porque el pastor es el instrumento de Dios para su vida, para su iglesia local, ¿no? Y por medio de ese hombre, ¿no? Dios le perfecciona a usted, le corrige, le amonesta, le instruye, ¿no? Mostrándole al pastor esta revelación, ¿no? Que le dio al apóstol Juan y también al apóstol Pablo. Entonces, el sol de justicia está ausente, ¿no? Y ausente de este tiempo. Y a este tiempo Pablo lo llama este presente siglo malo, el Gálatas 1:4 más, ¿no? Está ausente porque este presente siglo malo está siendo gobernado no solamente por Satanás, sino por los gentiles, ¿no? Porque el tiempo de los gentiles va a terminar, ¿no? Cuando Cristo tome su trono en el aire. Alabado sea el Señor. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Vio? Y ahí entra la salvación completa, para librarnos de este presente siglo malo. Y entonces tiene razón Pablo cuando dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿por qué es malo el siglo? No por el legalismo, por ejemplo, por la mala enseñanza, por el espíritu de error que gobierna las iglesias, por enseñanza que no tienen nada que ver, no con lo que Dios marcó para los santos. Es un siglo malo, es un tiempo de maldad esto, ¿no? De oscuridad, de tinieblas, pero gracias a Dios que están las estrellas en la mano derecha del Señor para que nosotros podamos ver el camino todavía. Alabado sea el Señor. Y entonces, nosotros vemos qué honor, qué privilegio tenemos nosotros, ¿no? Y además qué responsabilidad tenemos nosotros. Si bien tenemos un lugar de honor, un lugar de privilegio, por así decirlo, entre comillas, pero también tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir, que el Señor me ayude primeramente a mí, una vida en el Espíritu, una vida en santidad, en el temor del Señor, ¿no? Para nosotros lo que Dios dice es amén. Lo que es santo para Dios es santo para nosotros. No, por más que para el mundo no sea santo, para nosotros es santo. No, porque Dios lo determina así. Nosotros estamos siempre de acuerdo con el pensamiento y la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Y eso está sobre nosotros. Y nosotros no eludimos la responsabilidad. Después de tantos años, hermano, ¿no? Y hay hombres de Dios verdaderos, hay pastores verdaderos que se preocupan, que trabajan en adquirir el conocimiento de la palabra verdadera del Evangelio. Hay pastores que se ocupan, que oran, que ayunan, que pastores que están consagrados a que los hermanos crezcan en la fe, crezcan, que la vida de Cristo se desarrolle en ellos, que ellos puedan vencer la carne, el pecado, el mundo. Hay pastores que son dedicados, hermano. Si usted tiene un pastor de esa manera, hermano, nunca se tiene que ir de su iglesia. Si usted tiene un pastor que traza perfectamente la palabra de Dios conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo, usted no tiene motivo para irse de su iglesia. Porque si usted mira la carne del pastor es igual que la suya. ¿Y cómo es su carne? Y tiene imperfecciones. Bueno, la del pastor también tiene, pero el hablar del pastor, la fe del pastor, la conducta del pastor tiene que ser otra, diferente. Gloria al nombre del Señor. Y entonces esa responsabilidad nosotros tenemos. Gloria. Entonces estamos en un siglo malo. No malo porque por la falsa enseñanza, por las cosas que están pasando hoy dentro de las iglesias, de las iglesias que hoy están, ¿no? No, como decimos, que muchos hermanos, en vez de ser estrellas, son faroles, ¿no? Faroles oscuros, ¿no? Y encima dan luz falsa, dan una falsa luz. Pero bueno, el Señor se encarga de ellos. Y no, a los que son de Él, el Señor los va a perfeccionar, los va a llenar nuevamente con el aceite santo y nuevamente van a dar la luz que se necesita para poder iluminar en este tiempo de oscuridad. Ahora, como precursor del día milenial, Jesús anunció, ¿no?, referente a sí mismo, ser la estrella resplandeciente de la mañana, ¿no? Esto es en el capítulo 22, 16 de Apocalipsis. La estrella resplandeciente de la mañana. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, ¿no? La estrella resplandeciente de la mañana. Una estrella que resplandece a la mañana, fíjese. Sí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjese, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Porque Él habita en la luz inaccesible, hermano. Él no habita en la oscuridad, Él habita en la luz inaccesible. Y ya viene en 2 de Pedro, en el capítulo 1, 19. Gloria al nombre del Señor.
Él habita ahí. Qué maravilloso que nosotros podamos habitar en la luz, en su luz, bajo su luz, ¿no? Porque para nosotros Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Vio? Hasta ese día. Hasta el día tenemos que estar alerta, no tenemos que descuidar, tenemos que permanecer al lado de aquellos que emiten la luz de Dios, ¿no? Que son las 7 estrellas que Él tiene en su diestra. Cuando usted más se aleja del pastor, más se aleja de la luz. Fíjese, antes nosotros pensábamos, es el lado práctico del Evangelio. Al lado posicional del Evangelio, cuando nosotros nos alejamos de Cristo, nos alejamos de la luz. Pero en el lado práctico del Evangelio, cuanto más nosotros nos alejamos del pastor, más nos alejamos de la luz. Porque ellos son las estrellas resplandecientes ¿no? Que están en su mano con poder. Y bueno, esta luz, desde que la iglesia comenzó, hubieron hombres, los profetas, fíjese los profetas, fíjese los apóstoles, fueron la luz en su tiempo, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son la luz del Evangelio, ¿no? Y cuanto más nosotros nos alejamos de la iglesia, como hay hermanos que creen que pueden vivir en este mundo con Dios y en medio de la oscuridad, ¿no? Sin estar sujeto a un pastor, sin estar sujeto a una iglesia, yo le digo que se equivoca. Cuando usted se aleja de su pastor, se aleja de la luz. Por eso, dele valor al pastor, dele valor, ¿no? Hoy estoy yo, mañana puede estar otro. Alabado sea el Señor. Y entonces leímos ahí en Segunda de Pedro, ¿no más? Sí. Después Él se va a levantar como el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Eso es Malaquías 4:2 más, ¿no? Porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana, pero después va a ser Él el sol de justicia. Ya no va a ser más la estrella resplandeciente, sino que va a ser el sol de justicia. Y en su luz nosotros nos vamos a gozar. No, sí, léelo más, Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bueno, fíjese, Él será el sol de justicia, donde nosotros viviremos bajo la luz del Señor siempre y para siempre. Pero mientras tanto, ahora Dios nos sostiene por medio de aquellos que Él puso como guía, que son sus mensajeros, que son que son los pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Bueno, ellos son la luz para nosotros. Gracias. Ellos nos hacen ver, en medio de la oscuridad, nos hacen ver la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hacen ver. Entonces nosotros tenemos que darle valor y dar gracias al Señor, porque Dios le ha alcanzado a Él un entendimiento, un conocimiento que no todos tienen. No es el único, sino que hay muchos que tienen el conocimiento de esta gracia maravillosa, de este libro de Apocalipsis, del día del Señor. Bueno, a ellos tenemos que escucharlo y tenemos que honrarlo y tenemos que estarle sujetos en obediencia, ¿no? Imitando su fe, imitando su conducta. Y entonces, ahora por medio de ellos, Dios nos guía, ¿no? Y nos reprende y bueno, y también nos castiga por medio de ellos, ¿no? Y sabemos que cada uno seremos recompensados conforme a nuestra obra. Eso sabemos nosotros. Y de su boca, dice en el versículo 16, creo, de Apocalipsis o 17, y de boca salía una espada aguda. En el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjese, alabado sea el Señor. Mire usted, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que dice Hebreos capítulo 4:12, ¿no? Esta espada no es otra cosa que la palabra de Dios,
¿no? De la boca del Señor salía la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La que tenemos delante de nosotros. Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, especialmente por el Evangelio del apóstol Pablo, como dice en Romanos capítulo 2, 16. ¿No? Nosotros vamos a ser juzgados. ¿Y cómo no vamos a conocer lo que Dios demanda de nosotros para que podamos comparecer delante del trono de Cristo? Tenemos que conocer. Por eso bendita sea la palabra del Señor. Sí, dijimos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Vio cuando habla el pastor en la iglesia? Y uno se siente tocado, se siente como que la palabra está dirigida a uno, ¿no? Que lo amonesta, que le redarguye, ¿no? Que le lleva al arrepentimiento, que le lleva a la santidad, que le lleva a la oración. Y también la palabra muchas veces está dirigida a aquellos que alaba y reconoce a aquellos que son fieles y verdaderos cristianos, porque la palabra que exhorta también, la palabra también felicita y reconoce a los hermanos fieles, ¿no? Bueno, por medio de esta palabra, hoy Dios nos juzga. Hoy Dios nos está juzgando por esa palabra, y la palabra es viva y nosotros pensamos que el pastor se la agarró con nosotros. No, es la palabra de Dios quien te está haciendo ver tu condición, quien te está haciendo ver cómo tú estás andando delante de sus ojos, ¿no? Y si tú eres amonestado por la palabra, lo menos que tienes que hacer es caer de rodillas y decirle: perdóname, Señor, porque yo he errado. Si usted se siente tocado por la palabra del siervo del Señor, usted tiene que caerse de rodillas, llorar lágrima tendida, ¿no? Ahí, y decirle: Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ahora la palabra nos está juzgando, nos está reprobando, nos está corrigiendo, nos está instruyendo, ¿no? Y si hoy no nos rendimos a la fidelidad de la palabra, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros a su condenación? ¿No? ¿Cómo escaparemos nosotros? Porque seremos avergonzados en su venida. Pero si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, ¿no? Si nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestro error, nuestro yerro, entonces escaparemos nosotros a la condenación y no seremos avergonzados en su venida, ¿no? No puede evitarse, ¿no? La verdadera actitud hacia la palabra de Dios. No se puede evitar eso, porque eso determina nuestra presente victoria, ¿no? Para aquellos que hacemos caso a la palabra, ¿no? O nuestra eterna pérdida de nuestra recompensa, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. Si yo no hago caso a la palabra de Dios, por eso, hermano, el valor que tiene un pastor en la iglesia, ¿no? Por eso el pastor tiene un valor grande en la iglesia. Los que dan la palabra del Señor tienen un valor grande, no por la fisonomía, no por la simpatía, no por el carisma que tiene, sino por la palabra que sale de su boca. Vio que dice que de su boca salía una espada de dos filos, ¿no? Y así es hoy los pastores simbolizan eso, ¿no? Al Señor Jesucristo hablando o trayendo juicio sobre las 7 iglesias, que ya vamos a tocar eso, ¿no? Y esto es maravilloso poder entender, hermano, ¿no? Cuando usted la palabra le toca, dele gracias al Señor que lo tocó. Cuando usted extiende la exhortación, la amonestación por medio del pastor, diga: gracias, Señor, porque tu siervo, por medio de tu siervo tú me haces ver lo que está mal en mí, yo puedo corregir. Señor, gracias porque tú no quieres que tenga pérdida de mi herencia, no del supremo llamamiento o de la fila de la esposa. Tú no quieres. Por eso, porque tú me amas, me amonestas. Alabado sea el Señor. Y después dice en el versículo 16, 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. En el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahí en el capítulo 10.1 de Apocalipsis dice que
su rostro era como el sol. Fíjese, Sí, era como el sol. léelo más, ¿ves? 10:1 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El apóstol Pablo, él tuvo una experiencia con el Señor, porque Pablo vio la luz del cielo que sobrepujaba el brillo del sol, ¿no? Y esa fue una refulgencia, ¿no? Esa gloria que vio Pablo es la misma gloria que vio Juan acá, en este pasaje. Entonces, no nos maravillamos nosotros, no, fíjese que eso Juan lo vio, porque fue trasladado en el espíritu, en espíritu fue trasladado allá, en aquel lugar, y vio esa gloria. ¿Y qué dice? Caí postrado a sus pies. No pudo sostenerse. ¿Y qué le pasó a Pablo? Dice que cayó postrado también el apóstol Pablo, ¿no? Cuando vio esa gran gloria del Señor, ¿no? Alabado sea el Señor. La gloria que nosotros vamos a contemplar necesita un cuerpo, ¿no? Glorificado a la semejanza de la gloria suya. Por eso no todos los hermanos van a ser arrebatados en la primera fila, ¿no? Porque no todos van a recibir el mismo cuerpo. La esposa va a recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, va a ser semejante al sol, no su gloria, y mayor que el sol, porque fue mayor que el sol, ¿no? Y hay cuerpos espirituales que no van a poder soportar esa gloria, porque esa gloria los puede consumir, ¿no? Entonces por eso creemos que son diferentes cuerpos, como dice en 2 de Corintios, que no lo vamos a leer, o 1 de Corintios, capítulo 15, donde habla de las diferentes glorias y de las diferentes carnes, ¿no? Y bueno, gloria al nombre del Señor. Ya lo vamos a tocar mientras que trazamos el libro de Apocalipsis. Entonces, sobrepujaba el brillo del sol, su refulgencia, ¿no? Qué maravilloso. No sé si usted lo está entendiendo. No sé si usted se está gozando, hermano, por esto, ¿no? De que podamos ver, que podamos anhelar esta gloria en nosotros, ¿no? No nos, que Pablo dije, no nos maravillamos de que Pablo dijera, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él estaba allí viendo a este personaje vestido de sol, ¿no? De un sol majestuoso, imagínense que aún así, con toda esa gloria, ¿no? Que él vio, pudo hacer la descripción del juez que está en medio de los 7 candeleros de oro, ¿no? Él pudo ver la cabeza canosa, que tenía ojos como de llama, de fuego. Él pudo verle sus pies de bronce, él pudo oír su voz como de trueno, y él pudo ver caminando o escudriñando, corrigiendo, reprendiendo con autoridad en medio de las 7 lámparas, ¿no? de oro que representan la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para nosotros, ¿fue solamente una visión? No, fue algo más eso. Eso fue una realidad, ¿no? Él fue en su espíritu fue aquel día. Ahora, fue algo tan real eso en la vida del apóstol Juan, ¿no? Fue tan majestuoso, ¿no? Que lo que Juan vio en esa visión, ¿no? ¿Por qué fue majestuoso? Porque era aquel hombre que estaba con él que caminó con él y que hizo milagros, prodigios y maravillas. Él lo estaba contemplando de otra manera, ¿no? Y así va a pasar con nosotros. Muchos nos van a reconocer en el cielo a nosotros, pero las glorias van a ser diferentes. Ahora, no solamente que Jesús está escudriñando cada uno de los creyentes, sino que está separando a su pueblo, ¿no? Porque como dice ahí en Ezequiel capítulo 34, 17, ¿no? Él está separando ahora a su pueblo. Él está haciendo la separación ahora está separando, hermano. Así que tenga cuidado con el lugar donde el Señor lo está ubicando a usted, ¿no? ¿Qué dice Ezequiel 34, 17?
Ezequiel 34:17. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrío. No, sino ¿cómo podría el Señor ser juez justo? ¿No? ¿Cómo podría ser el juez justo? Él está separando ahora, manifestando quién está edificando con madera, conejo y con heno y con hojarasca, y quién está edificando con oro, plata y piedras preciosas. ¿No? Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, sabemos eso. ¿No? ¿Quién estará listo cuando suene la trompeta? ¿No? ¿Quién va a estar listo para eso? Debemos entender que este juicio de las 7 iglesias o de la asamblea, de cada asamblea, este juicio estará listo cuando suene la trompeta. Ahí ya va a estar definido. Los cabritos, las ovejas, los que son fieles, los que no son fieles. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Habrá una compañía en la primera fila, una compañía de vencedores, completamente maduros en el cielo, ¿no? Con cuerpos glorificados, para asistir a Jesús en juzgar al mundo entero. Ahora fíjese el último versículo, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Acá vimos el juicio que va a venir o que está habiendo en las congregaciones por el Señor. El juicio, porque Él está juzgando, ¿no? Ceñido sus lomos con un cinto de oro. 6, 12 y 13. Sí, 6, 2 y 3. 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Vio? Hemos de juzgar al mundo nosotros, pero ¿quiénes? Los vencedores. Amén. Los que primero se juzgaron a sí mismos, los que primero juzgaron la iglesia, los que primero separaron las ovejas de los cabritos, ¿no? Ellos van a juzgar al mundo, hermanos amados. Entonces usted, hermana, hermano, amado, es una amonestación de parte del Señor Jesucristo, dada a Juan por medio de su ángel, ¿no? Y ahora Juan o el Espíritu Santo nos transmitió a nosotros la revelación que Juan tuvo, ¿no? Cuando fue trasladado al futuro, ahora nos dio a nosotros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando su pastor le dice, hermano, usted no anda bien, téngalo seguro que eso lo dice de parte del Señor. Cuando su pastor le dice, hermano, sujétese. Cuando le dice su pastor, hermano, arregle su vida. ¿No? Usted, ¿por qué? Porque ese no es el juicio del pastor, ese es el juicio de Dios a través del pastor. ¿Entiende? Por eso, tenga cuidado, ande con temor delante del Señor y entienda todas estas cosas. Vamos a orar más para despedirnos. Mañana vamos a estar a las 10 a 11 de la mañana nuevamente, porque el libro es muy largo y yo quiero darlo lo más posible. Ya nos falta poco para entrar en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ahora, mi amor, para despedirnos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este privilegio que tú nos has dado de poder entrar en tu presencia, Señor, para compartir tu palabra con los hermanos, Señor, que a través de esta tecnología, Señor, que nos están oyendo del otro lado. Gloria Señor a tu nombre, amado, Señor. Padre de la gloria, te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú puedas abrir los ojos del entendimiento, Señor, de aquellos que oyen, Señor, que estuvieron escuchando y de aquellos que van a escuchar después, Señor, esta palabra, que tú abras los ojos del entendimiento para que ellos puedan comprender claramente todas estas cosas, Padre de la gloria. Gracias te damos por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, en este día. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y en todo lugar, Señor, donde estén, guárdalos de todo mal, como dice tu palabra. Amén. Señor, que ningún mal toque su morada, Señor amado. Te lo
rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. También Amén, te rogamos por las personas que viven en este mundo, Señor, que todavía los que están acá tienen la oportunidad, Señor, de alcanzar la salvación. Seguramente, Señor, han escuchado, Señor, de tu palabra en algún momento, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer a sus mentes en este momento de angustia, Alabado sea Señor, y Jesús. que puedan reconocerte a ti como el único Dios verdadero, Señor. Te rogamos por cada uno, Señor, de los habitantes de esta tierra, Amén, Señor. Señor, sabemos que no creemos que haya alguno que no haya escuchado tu palabra o de que te haya conocido a través de la naturaleza, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te rogamos, Señor, por cada uno de ellos. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga y los esperamos mañana de 10 a 11 de la mañana.